Les doy la bienvenida a esta charla sobre espacios métricos medibles para el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana en la sesión de Geometría Diferencial. Yo soy el doctor Pablo Suárez Cerrato, investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y me da mucho gusto que nos estén acompañando aquí. Este es un trabajo que realicé en colaboración con los profesores Chris Connell, Shanshe Dai, Jesús Núñez Simbrón, Raquel Perales y Guo Fan Wei. Para entrar en detalles, primero fijemos ideas acerca de los objetos que vamos a estudiar. Estamos aquí concentrándonos en la geometría de los espacios métricos a los que les podemos dar una medida. Partamos de un espacio métrico X con una métrica D y una medida M, que es de Borel, definida en X. Por ejemplo, la recta real. En la recta de los números reales tenemos la distancia entre los dos números definida por esta fórmula de la distancia entre X y Y, que está dada por la norma de la diferencia. Y la medida canónica en la recta real es la medida de Lebesgue. Podemos modificar este ejemplo cambiando la medida. En vez de tomar la medida de Lebesgue, podemos usar una función exponencial y poner el espacio métrico que siga siendo la recta real, la métrica que siga siendo la distancia en la recta real, pero ahora la medida que sea dada por esta función, en donde para establecer cuál es la medida en un intervalo a, b, vamos a utilizar esta integral de a b de la función et dt. Así podemos ver cómo le podemos cambiar la medida a un espacio métrico para tener más flexibilidad. Ahora vemos la definición de isometría entre espacios métricos. Si tenemos dos espacios métricos x de x, y de y, y una función biyectiva f de x a y, tal que la distancia en el espacio y de f de x1 a f de x2 sea igual a la distancia en el espacio x de x1 a x2, a esto le vamos a llamar una isometría. Y para continuar con los ejemplos, sobre todo ahora de medidas de distancia, o más bien de funciones de distancia que definan métricas, en una variedad riemanniana MG podemos definir la distancia riemanniana como el ínfimo de las longitudes entre curvas lisas que unen a dos puntos. Para A y B en M, tenemos que la distancia respecto a esta métrica G está dada como el ínfimo de la integral de 0 a 1 de los vectores tangentes a la curva gamma en T evaluados en la métrica G, y esto en raíz cuadrada. Aquí vamos a pensar que esta curva gamma empieza en el punto A y termina en el punto B, y el ínfimo es sobre todas las curvas que cumplan esto. Bueno, pues nos interesa conocer qué pasa con las diferentes nociones de curvatura. En dimensión 2 tenemos la curvatura de Gauss, que nos separa en tres diferentes clases a las superficies. Las superficies simplemente conexas, quedamos con la esfera S2 que tiene curvatura positiva, el plano euclídeo que tiene curvatura 0 y el espacio hiperbólico que tiene curvatura negativa. En dimensiones superiores hay varias nociones de curvatura, y en esta charla nos interesará la curvatura de Ricci porque la vamos a poder generalizar para espacios métricos de una manera muy interesante, como vamos a ver. Y aquí en dimensión 2 esto también corresponde a que la curvatura de Ricci sea positiva, a que fuera nula o que fuera negativa. Y lo que vamos a ver es cómo podemos estudiar estas nociones de curvatura para espacios métricos medibles. En una variedad riemanniana completa con una conexión de Levi-Civita-Nabla y campos vectoriales U, V, W que sean tangentes a M, el tensor de curvatura de Riemann lo definimos usando esta función R de VWU, dada por esta ecuación en términos de la conexión y los diferentes campos, y dado un marco ortonormal EI de I igual a 1 hasta n, que es la dimensión de la variedad, se define la curvatura de Ricci de M utilizando esta fórmula, donde estamos sumando el evaluar el tensor de Riemann de ahora estos tres valores respecto a cada uno de los vectores o los campos vectoriales dados por los vectores del marco ortonormal.
Lo que nos interesa es entender qué pasa con los límites de espacios o límites de variedades y ver qué sucede con estos objetos y qué geometría podemos todavía capturar. Aquí vemos una ilustración de qué pasa, por ejemplo, con una luna que ha sido golpeada por muchos asteroides y que se está acercando paulatinamente a una esfera redonda, con la métrica redonda. También la podemos pensar como es una ilustración hecha por visión por computadora, que es una esfera poligonal y la estructura poligonal también se está aproximando a esta métrica redonda. Esto también se puede estudiar en términos de geometrías sintéticas, aunque no vamos a andar mucho en eso, pero es para que se den una idea de las diferentes vertientes geométricas que existen para estudiar esta clase de fenómenos. La curvatura de Ricci, que le vamos a llamar sintética, viene de una abstracción, en este caso, de una fórmula conocida, introducida por Bochner, en donde cuando consideramos la siguiente desigualdad, encontramos una equivalencia con la condición de tener curvatura de Ricci acotada inferiormente. Para una variedad de dimensión n con una métrica g y una función de clase c infinito u, tenemos que esta desigualdad en términos de los laplacianos, la norma de las gradientes de las funciones y el producto interior de gradientes de parejas de funciones, que involucra la cota de la curvatura y la dimensión del espacio ambiente, nos determina la condición de que la curvatura de Ricci sea acotada inferiormente. Y usando esta equivalencia vamos a poder definir una curvatura de Ricci sintética para espacios métricos medibles. Seguramente esto le da mucho gusto a Bochner, que estará pensando que ahora ya vemos cómo esta versión de la curvatura de Ricci es de hecho muy útil. Bueno, pues para definir estos objetos en espacios métricos, fijemos una medida de Borel que da masa finita a los conjuntos acotados y consideremos la siguiente definición introducida por Gili. Tenemos una función medible G, clase L2 en M, que sea no negativa, y vamos a decir que es un gradiente superior débil de la función real X, que va del espacio métrico, la función real F, que va del espacio métrico X a los reales, si se cumple la siguiente desigualdad, donde integramos la diferencia de la imagen de gamma bajo F, gamma 1 y gamma 2, y estas las integramos, y esto va a ser mayor o igual que la integral de 0 a 1 de g de gamma de t, de la norma de gamma de t, de la derivada de gamma de t, por d de t y de pi de t, pi de gamma, donde aquí este pi es un plano de prueba que está en las medidas de probabilidad de los caminos que van de 0 a 1 a x. Bueno, pues esta definición lo que nos permite es también definir espacios de Sobolev, en donde lo que decimos ahora es que el espacio S2 son las Fs de X en R, tal que existe un gradiente superior de F, y el espacio W12 es la intersección de S2 con las funciones medibles. Y se le puede dar una norma correspondiente a W12 sumando estas dos normas. Aquí vamos a definir, y utilizamos esta notación, que la norma del gradiente de F es el gradiente superior débil mínimo de F. Bueno, pues con esto ya tenemos la definición de este objeto. Ahora podemos definir también el producto interno del gradiente de una pareja de funciones utilizando lo que se conoce como polarización, en donde aquí el producto interno del gradiente de F con el gradiente de G se define utilizando esta ecuación que involucra el gradiente de la suma de las funciones y los gradientes de las funciones. Lo que necesitamos es que esto sea L infinito M bilineal. Y para obtener esta propiedad, necesitamos incluir la hipótesis de que el espacio de Sobolev W12 sea un espacio de Hilbert. Entonces, con estas hipótesis podemos ir avanzando. Y ahora, para definir el laplaciano de una función, vamos a decir que f, que es una función de clase Sobolev W12, está en el dominio del laplaciano y lo escribimos como f en d de laplaciano. Si existe una función L infinito en h, tal que se cumple la siguiente igualdad,
en donde esto quiere decir que menos la integral del producto interno del gradiente de G con el gradiente de F respecto a la medida sea igual a la integral de X de G por H respecto a la medida. Y que esto se cumpla para toda función Sobolev en X. Y vamos a usar la notación que el gradiente de F es H. Hemos ya definido así los objetos necesarios que podemos sustituir en la definición en la desigualdad de Wöhner. Y con esto vamos a poder hacer uso de esta desigualdad para definir una noción de curvatura de Ricci en espacios métricos medibles. Vamos a decir que x de m cumple la desigualdad débil de Wöhner para los valores k, n, si tenemos esta desigualdad, donde aquí ahora estamos teniendo la mitad de la integral de Laplaciano de G por la norma del gradiente de F al cuadrado respecto a la medida, es mayor o igual que la integral de G por el producto interno del gradiente de F por el gradiente de Laplaciano de F, más K, que esta es ahora la cota inferior para la curvatura sintética, de la integral de G por la norma del gradiente de F al cuadrado, más la integral de G por el Laplaciano al cuadrado, partido por n, y donde ahora aquí la n es una manera de expresar una cota superior para la dimensión del espacio. Y aquí, en realidad, estos dos valores están básicamente definidos por esta desigualdad. Entonces, esta desigualdad es la más importante para esta definición de la curvatura de Ricci sintética. Y bueno, estos valores se tienen que cumplir para todo f en el dominio de Laplaciano, para todo Laplaciano de f que sea de clase Sobolev, para toda g en la intersección del dominio de Laplaciano con las funciones L infinito de m, que sea no negativa, y donde el Laplaciano de g sea también L infinito. Con esto se introduce una definición que fue siendo rellenada en diferentes grados de generalidad por Ambrosio Gigli-Savary, Lotti Villani, Sturm y Bajeri-Sturm, en donde hoy en día podemos decir que un espacio métrico medible x de m es un espacio RC de Kn si la medida m asigna masa finita a conjuntos acotados, como habíamos quedado desde un principio, si el espacio Sobolev W12 es un espacio de Hilbert, si X cumple la desigualdad débil de Wöhner que tenemos aquí, y una hipótesis técnica extra que se conoce como Sobolev-Lipschitz, que quiere decir que para cualquier función Sobolev cuya norma de gradiente está acotada por 1, se tiene un representante Lipschitz. Bueno, pues con estas condiciones vamos a decir que un espacio X de M métrico medible es un espacio RCD-KN. Estas son la clase de espacios que nos interesan y vamos a ver ahora los diferentes ejemplos que tal vez ya conocemos y que pueden ser de mucho interés. El primer ejemplo son las variedades riemannianas de dimensión n mayúscula, compactas, con curvatura de Ricci, acotada por esta K mayúscula, por debajo. El segundo ejemplo son los espacios de Alexandrov, que tienen curvatura acotada por debajo. La curvatura en el caso de los espacios de Alexandrov es una noción sintética de curvatura seccional y por lo tanto es razonable ver cómo entran dentro de espacios métricos cuya curvatura sintética de Ricci también está acotada por debajo. Esto es trabajo de Petrunin y en el caso más general de Jean y Jou. El siguiente ejemplo son los límites Gromov-Hausdorff de variedades con curvatura de Ricci acotada por debajo y diámetro acotado por arriba, como estábamos viendo, por ejemplo, en el caso de la esfera corrugada que llegaba a la esfera lisa. Chigger y Kolding escribieron una serie de artículos muy importantes en esta dirección, donde establecieron las propiedades estructurales de estos límites de sucesiones de variedades. El siguiente ejemplo es más constructivo y fue explicado por Ketterer. Lo que nos dice es que esta familia de espacios RCD-KN es cerrada bajo el tomar conos euclídeos y el hacer suspensiones esféricas, con lo cual podemos construir muchos ejemplos de espacios RCD-KN que ya no necesariamente sean ni variedades riemannianas ni otra clase de espacios, tomando combinaciones de estas construcciones. Otro ejemplo interesante también y que aparece muy frecuentemente en construcciones es tomar cocientes de acciones isométricas que preservan medida en variedades riemannianas compactas.
el espacio cociente va a tener una estructura de espacio RCD-KN. Este es un trabajo de Fernando Galas García, Conquel, Montino y Sosa. Bueno, pues ahora, para contarles del trabajo que hemos desarrollado, les voy a decir de un invariante que se llama la entropía volumétrica y que se puede definir en espacios métricos medibles. Este es un invariante h de x que se define como el límite superior cuando r tiende a infinito del logaritmo de haber levantado la medida al cubriente universal de una bola en centro X, también en el cubriente universal de radio R, o sea, la medida de una bola de radio R en el cubriente universal, dividido por el radio. Aquí nada más mencionar que la existencia del cubriente universal para espacios RCD-KN fue demostrado por Way y Mondino, y por lo tanto también sabemos que podemos subir la medida al cubriente universal. Y para variedades tenemos ejemplos para fijar ideas sobre esta entropía volumétrica. La entropía siempre es positiva cuando la curvatura seccional es negativa. Entonces, por ejemplo, para todas las variedades hiperbólicas, la entropía volumétrica es positiva. Y de hecho, la entropía volumétrica es positiva si, solo si el grupo fundamental es de crecimiento exponencial. Entonces, para toda la gente que le gusta la teoría geométrica de grupos, aquí se pueden imaginar ejemplos de espacios donde la entropía va a ser positiva. Claramente se llama la entropía volumétrica porque esto es la entropía de la función volumen en el cubriente universal. Bueno, pues continuando vamos a poder ya presentar el resultado principal de este trabajo en colaboración, pero primero quiero que veamos algunos ejemplos de cómo se siente vivir en un espacio de curvatura negativa. Aquí estamos viendo un universo donde hay una galaxia adentro de una región fundamental poliédrica en un espacio hiperbólico de curvatura negativa constante -1. Al cruzar esta frontera para ir de una cámara a la otra, vemos cómo se repite toda esta vecindad de esa galaxia y cómo al cruzar una a la otra empezamos a ver cómo se vislumbra todo el patrón de las simetrías, de cómo se desdobla esta región fundamental en el cubriente universal. Algo muy similar pasa con este mundo que está atrapado en esta cápsula de región fundamental, también en el espacio hiperbólico, y nuevamente las simetrías ahora de este espacio diferente nos dejan ver cómo al pasar de una a otra cámara se están volviendo a repetir todas estas simetrías que ahora corresponden a otro espacio. Y así es como se ve la proliferación de estas órbitas y que dan lugar al crecimiento exponencial también para la entropía. El teorema principal que tenemos es el siguiente, como les digo, en colaboración con Conel, Dye, Núñez-Simbrón, Perales y Way. Y para un espacio métrico medible, X de M, que cumpla con la condición RCD-KN, que sea compacto, y M, un espacio localmente simétrico de dimensión n mayor que 2, entonces para cualquier mapeo Lipschitz F de X en M se cumple la siguiente desigualdad. La entropía volumétrica de X elevada a la potencia n multiplicada por la medida de X es mayor o igual a este número, que es un índice que ahora les voy a explicar, por la entropía volumétrica de M elevada a la potencia n. Aquí estamos asumiendo que M también es de dimensión n mayúscula y multiplicado por el volumen de M. Supongamos ahora que M es la medida de Hausdorff de dimensión n, que X no tiene frontera o borde y que se cumple la igualdad en la desigualdad que acabamos de ver. Es decir, que h de x a la n por la medida de Hausdorff es exactamente igual al índice de f por h de m a la n por el volumen. En este caso encontramos un resultado que se conoce como de rigidez, es decir, que nos caracteriza el espacio. Porque entonces a lo que llegamos es a que este índice de f es un número natural y más aún el espacio métrico X es isométrico a una variedad localmente simétrica y la función f de hecho es homotópica a un cubriente riemanniano cuyo grado es exactamente el índice de f. Y bueno, todo esto es salvo homotecia porque nos permitimos rescalar para encontrar exacto las métricas que cumplen con estas características.
El índice de F es una noción de índice o grado para mapeos entre espacios métricos, cuya homología de rango máximo no se sabe que sean los enteros. Y esto es un problema abierto para el caso de los espacios RCD-KN en general, y como no se sabe, no lo podemos asumir y entonces tenemos que darle la vuelta de otra forma. Afortunadamente aquí podemos utilizar un índice homológico en donde, por ejemplo, si X no tiene frontera y M es una variedad cerrada y orientable, F es Lipschitz y además F es esencial en el sentido que la imagen de X bajo F en M no es homotópicamente trivial, es decir, no cae todo sobre la clase del cero en la homología de M. Entonces tenemos que el índice, de hecho, lo podemos calcular precisamente como el índice de grupos entre el grupo enésimo de homología, es decir, de rango máximo de M con coeficientes enteros, y el subgrupo inducido bajo la imagen de F de en HN de X con coeficientes en Z. Esto ya bajo, a ver, este grupo bajo la imagen del mapeo inducido por F ya es un subgrupo de este otro grupo y por lo tanto le podemos calcular su índice. Y este índice, que aquí es meramente homológico, nos sirve para establecer esta cota del teorema principal que tenemos. Como consecuencia, lo que llegamos es a generalizar o ampliar algunos de los resultados de Besson-Courtois-Gallot, de Storm y de Bézier-Besson-Courtois-Gallot, que demostraron para el caso de variedades riemannianas, de algunos espacios de Alexandrov y algunos espacios singulares, y de algunos límites de variedades con curvatura acotada inferiormente. Aquí estamos ampliando en esta dirección de RCD-KN y encontrando diferentes maneras de llegar a estas conclusiones en contextos más amplios. Como corolario, simplemente mencionar esta otra propiedad de rigidez en términos de las medidas de Hausdorff de espacios métricos y los volúmenes de variedades hiperbólicas. Sea ahora XD con la medida de Hausdorff un espacio RCD, donde ahora la K es menos n-1 y la n es n, que sea compacto, sin frontera, y M una variedad hiperbólica cerrada. Si X y M son homotópicamente equivalentes, nada más homotópicamente equivalentes, entonces la medida de Hausdorff de dimensión n, que también es la dimensión de la variedad, es mayor o igual que el volumen de M. Y la igualdad va a ocurrir si y solamente si X es isométrica a M. Entonces encontramos aquí otra vez una propiedad de rigidez bajo la hipótesis de que X y M son homotópicamente equivalentes. Entonces aquí vemos algo interesante, que el volumen y realizado en espacios métricos como la medida de Hausdorff nos está dando una propiedad de rigidez isométrica. Bueno, y para terminar, les cuento un poco de las referencias para las personas que estén interesadas en ahondar en estos temas. Esta es una versión más contemporánea de estas ideas de Besson-Courtois-Gallot, escritas para sucesiones de variedades con curvatura de Ricci acotada por debajo. Y también está aquí el artículo original de Besson-Courtois-Gallot, que si pueden leer francés, les recomiendo ampliamente. Tiene muchas buenas ideas y es muy, muy importante, yo creo. Es un trabajo muy interesante. Y aquí están las referencias de Storm, donde hace algunos de estos resultados para espacios de Alexandrov y para algunos espacios singulares en estos dos trabajos. Y para concluir, menciono este artículo que ya está disponible en su versión por parte de la casa editorial, en donde pueden ver también ahí más detalles sobre estos espacios RCD. Y por ser concluido próximamente y puesto a disposición, estará el artículo donde ya viene todo este trabajo del que acabo de hablar hoy. Con esto, simplemente les agradezco por su atención y por la invitación y por la organización, y también a estos organismos que han financiado y apoyado mi investigación, y que sigan estando muy bien y muchas gracias.